Que en esta noche también podamos recibir la bendición de Dios y podamos entender a través de cada una de las presentaciones que se han hecho aquí, cuál es el plan de Dios para que tú y yo realmente podamos disfrutar de una salud mental como Dios quiere que la disfrutemos. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Gracias por conectarte y gracias por acompañarme en el estudio que vamos a hacer en esta noche, esperando nuevamente que la bendición de Dios sea contigo y con cada uno de los que están reunidos en esta ocasión. Quiero comenzar contándote una historia. Y es una pequeña historia que fue publicada en la revista Selecciones hace unos cuantos años atrás. Trata acerca de un niñito de apenas 13 meses que nació sin brazos y que fue llevado a un centro de adopción. Pero como no tenía brazos, fue colocado en la lista donde se colocan los nombres de los niños de difícil adopción. En cierta ocasión llegó una pareja al lugar de adopción, muy entusiasmados. Eran los esposos Pearson. Habían pensado que ellos querían adoptar un niño y especialmente la señora Pearson pensaba, debe ser un varón, porque como mi esposo es tan atlético, le gustan tanto los deportes, con un niño varón él se va a entretener y le va a enseñar muchísimos deportes. Así que fueron con esa mentalidad al centro de adopción. Cuando llegaron al sitio de donde iban a entrevistarse, manifestaron su deseo de adoptar un niñito. La persona encargada del centro les dijo, bueno, creo que tengo un niño muy bueno para ustedes, pero solamente tengo que decirles algo. Sí es varón, pero no tiene brazos. De inmediato, los esposos se miraron uno al otro y el señor Pearson dijo, no hay problema, le enseñaré a jugar fútbol. Puede usar sus piernas para ese deporte. Así que la persona encargada de la entrevista se dio cuenta de que esta pareja tenía tal vez poco dinero que ofrecer, tal vez no tenían todos los requisitos que ellos como organización exigían de las personas que iban a hacer una adopción, pero se dieron cuenta de que esta pareja tenía algo fundamental, un corazón lleno de amor y unos deseos tremendos de tener un hijo. Así que, mirándolo fijamente, le dijeron, recuerda, no tiene brazos. Así que, ¿creen que quieren adoptarlo? Quizás quisieran adoptarlos. E inmediatamente los dos, sin pensarlo más, a una sola voz dijeron, ¿cómo que sí queremos? Queremos adoptarlo. E inmediatamente procedieron a llenar los papeles para la adopción y llevaron el niño con ellos a su hogar. Yo quiero decirte, amigo, amiga, persona que estás acompañándome en esta noche, Dios también te quiere. No importa lo que haya pasado en tu vida, no importa cuán estropeado emocional, física o mental o espiritualmente te encuentras en esta noche, Dios te desea y tiene un plan para ti y tiene una vida que quiere que tú aprendas a vivir y que puedas sobreponerte a todas esas situaciones que la vida en esta tierra trae y que quizás te hayan estado afectando mucho. En esta noche, Dios tiene un plan especial para ti, como lo tuvo para ese bebé de 1 año, el día que los esposos Pearson
entraron a ese centro de adopción para buscar ese niño y llevarlo al hogar para vivir una vida abundante. Voy a abrir la palabra de Dios para que juntos podamos estudiar una historia de un personaje que la vida también le había negado muchas cosas, como tal vez te haya pasado a ti, pero que Dios, a través de Jesús, la persona de Jesús, hizo posible que este hombre llegara a vivir la vida abundante que Dios quiere para sus hijos. Acompáñame en una corta oración antes de abrir la Biblia. Padre eterno, en tus manos nos ponemos en esta ocasión. Y al abrir tu palabra, ella que contiene para nosotros mensajes de vida y esperanza, pedimos que el mismo Espíritu que la inspiró obre en nuestras mentes para entender este mensaje, para aplicarlo en nuestra vida y sobre todo para tomar decisiones para vida eterna. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bueno, ven conmigo si tienes tu Biblia cerca de ti. Y si tú no tienes Biblia, sigue la lectura que yo voy a hacer desde mi Biblia de un relato que se encuentra en el Evangelio de Juan, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5. Evangelio según San Juan, capítulo 5. Y voy a comenzar leyendo. Me voy a detener en algunos versículos porque quiero que juntos saquemos de allí el mensaje que está explícito y que muchas veces no lo entendemos o no nos damos cuenta. Si en alguna otra ocasión habías escuchado acerca de este relato, pues esta noche vas a confirmar el mensaje que Dios le dio al apóstol Juan cuando él escribió esta historia tan hermosa. Comienzo a leer en el versículo 1. Algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Aquí vemos a Jesús que acaba de venir de una programación, de una fiesta que muy bien pudo haber sido la Pascua o cualquiera de esas otras fiestas que se celebraban en aquellos tiempos bíblicos. Y viene hacia Jerusalén. ¿Hacia qué sitio? El versículo 2 nos dice hacia dónde iba Jesús. Había allí, junto a la puerta de las ovejas, un estanque rodeado de 5 pórticos, cuyo nombre en arameo es Betsatá. Aquí me vuelvo a detener. Fíjate que nos da el marco del lugar, nos describe el sitio donde esta historia se está llevando a cabo. Es justamente al llegar a Jerusalén, cerca de lo que se conocía como la Puerta de las Ovejas. Habían varias puertas que tenían diferentes nombres, pero posiblemente a esta se le llamaba la Puerta de las Ovejas, porque algunos comentadores bíblicos dicen que por allí era donde pasaban las ovejas para ser llevadas al atrio o al sitio donde eran sacrificadas para los rituales que se hacían en el templo en aquel tiempo. Así que en ese entorno, en ese lugar, en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, dice el relato bíblico que había un estanque. Y hasta nos da el nombre del estanque. En otras versiones se conoce como el estanque de Betesda. Pero ¿qué de importante tenía ese lugar? ¿Por qué Jesús viene a Jerusalén y se dirige a ese lugar? ¿Qué busca allí? ¿Para qué va allí? Porque quiero decirte, amigo y amiga que me acompañas hoy, que los planes de Jesús siempre tienen un propósito. A veces tú y yo no los entendemos.
En los tiempos bíblicos, ni siquiera sus discípulos lo entendieron muchas veces. Pero Dios sigue teniendo un plan para cada cosa que sucede. Bien, aquí lo encontramos. Llega al estanque y vamos ahora a leer el versículo número 3. En esos pórticos, te recuerdo, eran 5 pórticos, se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Más clara no puede ser la descripción de cuál era el ambiente, cuál era lo que se veía, qué era lo que había allí en ese sitio. 5 pórticos. Y yo me pregunté, si lo único que habían allí eran ciegos, enfermos, cojos, paralíticos, ¿para qué tanto pórtico? Y luego encontré que los pórticos servían para que esos pobres enfermos, incapacitados de mucha actividad física, pudieran estar resguardados de los peligros y de las inclemencias del tiempo, y por lo menos en aquel sitio tuvieran un sitio seguro donde estar en su estadía allí cerca del estanque de Betesda. Me pregunto, ¿por qué iban a ese lugar? ¿A qué iban a ese lugar? Eso no era un hospital. Claramente dice que estaba lleno de enfermos. Más adelante vamos a saber por qué habían tantos enfermos en ese lugar. Seguimos leyendo y el versículo 5 nos introduce un personaje que va a ser, además de Jesús, el centro de nuestra reflexión en esta noche. Y dice así: entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Un hombre inválido, un hombre enfermo por 38 años. La Biblia no especifica qué edad tenía este hombre. Pero vamos a hacer algún examen, no digamos examen, vamos a imaginarnos algunos detalles que la Biblia no dice, pero que con el respeto que la Biblia se merece, podrían ser posibles aseveraciones de la vida de este hombre. Vamos a pensar que este hombre a los 10 años quedó paralítico, quedó inválido. Por alguna razón, le dio polio, le dio alguna infección, le dio alguna enfermedad y quedó, un accidente pudo haber sido, quién sabe. Quedó inválido. 38 años inválido. 38 años soportando dolor, me imagino, en su columna, en su espalda, en todo su cuerpo, y aunque sus piernas no podían funcionar, su condición física tiene que haber sido muy lamentable. Si lo sufrió a los 10 años, con 38 años enfermo, allá vamos ya a los 48, casi 50 años. Cuando joven este hombre, podemos intuir que seguramente de niño, de 10 años, si fue a esa edad, vuelvo a repetirte, la Biblia no lo dice, ¿no? Nosotros estamos como dando algunas ideas, ¿no es cierto? Si fue por ahí en su temprana niñez, pues no podría jugar con nadie. No tuvo la oportunidad de ir a ningún parque a jugar, si había bicicletas o si había algún entretenimiento para los niños de esa época, él no lo pudo disfrutar. Pensemos que posiblemente también fue objeto de las burlas, del bullying, como se llama hoy día, de los chicos de su misma edad. Posiblemente fue un joven que miraba a las muchachas desde lejos y pensaba, ni se me ocurre acercarme a ninguna porque yo no puedo caminar. ¿Qué le puedo ofrecer? ¿Quién me va a mirar? ¿Quién va a querer estar con un hombre como yo?
O sea que todas estas situaciones seguramente estaban afectando no solamente físicamente a este hombre. Por 38 años lo habían tenido en un estado emocional muy deprimente. Seguramente sufría de estados de ansiedad. Al verse como se veía, al notar su situación, al considerar que ¿qué es mi vida? ¿Realmente yo para qué vivo? Si no puedo trabajar, si no puedo hacer nada. Amigos y amigas que me acompañan en esta noche, realmente este hombre tenía que estar viviendo una situación personal muy desesperante. Tal vez alguno de ustedes no está prohibido o imposibilitado de caminar, pero tal vez está enfrentando muchas situaciones en su vida personal que lo tienen así, que la tienen deprimida, que lo tienen exhausto, que lo tienen angustiado, que te tienen ansioso, ansiosa, sin saber qué será de ti, sin deseos de vivir. Pues mira, mírate en este espejo de este hombre que dice la Biblia que sufrió así por 38 años. Y ese día que Jesús llegó allí, fijó su vista en ese hombre, porque de todos los enfermos que estaban allí en aquel momento, Jesús sabía que ese era el más necesitado. Y porque Jesús conoce lo que tú necesitas y lo que yo necesito, y Él aparece en el momento que tú menos te lo imaginas, pero cuando Él sabe que tú lo necesitas y que necesitas escuchar y saber lo que Él tiene para ti, entonces Él llega a tu vida como llegó a la vida de ese hombre, de ese versículo que estamos estudiando en el Evangelio de Juan. No tenía amigos, no tenía esposa, no tenía familia. Allí estaba deprimido, ansioso, frustrado, sin deseos de vivir. Muy bien, vamos a ver entonces qué pasó con este hombre. Sigamos con el versículo 6 y dice así: cuando Jesús lo vio allí, tirado en el suelo. Espero que sigas conmigo el cuadro que yo te estoy presentando en esta ocasión. Imagínatelo, el estanque, allí rodeado de todos esos enfermos, él tirado en el suelo y Jesús que se le acerca. Sigue diciendo, y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó, ¿quieres quedar sano? Bueno, ¿cómo te parece esa pregunta? ¿Quieres quedar sano? ¿Sabes? Eso mismo te pregunta el Señor a ti en esta noche. ¿Tú quisieras quedar sano de todo eso que te está afectando, de todo eso que te ha quitado la paz, el equilibrio, la felicidad, que ha borrado la sonrisa de tu rostro, de todo eso que te angustia, de todo eso que te quita el sueño, de todo eso que te hace ansioso, que te frustra y que luchas y luchas y luchas y no encuentras cómo salir? Estás como en un callejón sin salida. Bueno, pues así estaba el hombre de nuestra historia. Y Jesús lo sabía. Y Él sabe que tú también posiblemente estés así en esta noche. Entonces Jesús lo aborda, se le acerca. Fíjate que no fue a donde ningún otro de los enfermos que estaba allí. Fue directamente allí. Inclusive dice que cuando supo del largo tiempo, del mucho tiempo que había estado enfermo, se le acerca y le pregunta, ¿quieres quedar sano? Bueno, me parece que para la condición de este hombre, la pregunta era muy obvia, porque él estaba allí
en ese estanque por una razón. Y no solamente él, sino todos los enfermos que estaban allí, iban allí por una razón. De manera que cuando Jesús le hace esta pregunta, ven conmigo para que leas la respuesta y puedas entender por qué este hombre estaba allí y por qué todos esos otros enfermos estaban allí. Dice el versículo 7. En respuesta a la pregunta de Jesús, Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua. Y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Muy bien, vamos a analizar este versículo completamente. Aquí sabemos para qué existía el estanque de Betesda, allí cerca de Jerusalén, y con todos esos pórticos que ya dije, y con todas las personas que siempre se encontraban allí. Esas personas enfermas iban a ese lugar porque había la creencia de que cada cierto tiempo, y entiéndase bien, la Biblia no dice que todos los días y varias veces en el día, sino cada cierto tiempo había la creencia de que un ángel venía, movía las aguas y aquellos enfermos que lograban entrar a las aguas del estanque, cuando el agua era removida por el ángel, iban a ser curados de su enfermedad. Muy bien. En realidad, analizando y estudiando un poco lo que ocurría en el estanque de Betesda, podemos concluir que una de las explicaciones para ese movimiento de las aguas no necesariamente tenía que ser un ángel. Esa era la creencia que se tenía. Pero ya se sabe que el estanque de Betesda era alimentado por unas corrientes subterráneas de agua que entraban a ese lugar y que cada cierto tiempo, así como sucede en el mar cuando las olas se revuelven, ¿verdad?, entraba una corriente de agua más fuerte, un torrente más fuerte que hacía que el agua del estanque se moviera. Entonces había la creencia de que era un ángel, pero en realidad lo que más se cree, por los estudios que se han hecho, es que eran las corrientes subterráneas que entraban allí para mover la cantidad de agua. Y como había esa fe y como había esa creencia, y mis queridos amigos y hermanos y personas que me acompañan en esta noche, la fe es algo muy poderoso, es algo que nos mueve. Entonces, los que allí estaban, pues se lanzaban para ser sanados. No hay registro bíblico que indique que muchos eran sanados o cuántos eran sanados, ni cuántas sanaciones se realizaban allí, ni si eran sanidades permanentes o si eran esporádicas, no se sabe. Lo que sí se sabe bíblicamente es que allí iban todos esos enfermos esperando que en el momento que las aguas fueran removidas, alguno de ellos pudiera entrar. Y déjame decirte algo más. Me imagino que los que su condición de salud no era tan deteriorada como la del hombre que estamos hablando o estudiando en esta ocasión, pues esos se podían mover más rápido. Con razón, este enfermo le dice a Jesús, es que no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Y sabes que en ese afán de correr siempre la gente quiere como buscar el ventajismo, y aún en un lugar como este donde todos debieron haber tenido compasión los unos de los otros, me parece a mí en el idioma de mi tierra podría yo decir en esta ocasión que la actitud de los que estaban allí, ve a ver cómo te las arreglas, con que yo me meta es suficiente para mí, no me importa si tú alcanzas o no, porque muy bien pudieron haberse ayudado, ¿verdad? Los más fuertes pudieron haber ayudado
a los más débiles o los más indefensos cuando el agua se movía, pero no, era la ley del primero que llegue y olvídate de los demás, que vean a ver cómo se arreglan. Ese espíritu de egoísmo todavía sigue en la humanidad, todavía nos asalta a nosotros y no hace que tengamos un espíritu de compasión con los que están en condiciones diferentes a nosotros. Así que ante la pregunta de Jesús, ¿quieres quedar sano? El hombre le dice, bueno, pues sí, yo quisiera, pero no hay quien me meta allí. Y hay dos expresiones que quiero que analicen conmigo en este momento. La primera dice, no tengo a nadie. En este mundo, todos vivimos muy solos. Por supuesto, no tenía ni un amigo, ni tenía un familiar, ni tenía un pariente, ni un doliente. Pero es posible que tú tampoco. Es posible que tú en este momento puedas hacer tuya esa frase. No tengo a nadie. Y si tú te sientes así sola, solo, que no tienes a nadie, te está pasando lo mismo que a este hombre. Te está pasando la misma situación. La soledad, el sentirte que nadie se conduele contigo, que a nadie le importa lo que a ti te pasa, es un sentimiento muy triste. Ese estado de soledad tiende a ser muy depresivo, tiende a desestabilizar nuestro enfoque de la vida. Es más, tiende a hacernos pensar que no vale la pena vivir, porque al fin y al cabo yo no tengo a nadie. Y saben que muchas de las personas que han tomado la triste decisión de suicidarse y acabar con su vida, aquellos que han tenido el valor y el coraje de dejar escritos alguna notificación, hay un común denominador en casi todas esas notas, donde en algún momento se lee entre líneas, yo no le importo a nadie, nadie se preocupa por mí. Ese sentimiento de soledad que los seres humanos hemos cargado por tantos años, nos aísla, nos lleva a vivir, como decía mi amiga Jackie en días pasados, nos lleva al sótano, a la oscuridad. No vemos la luz al final del túnel. Y empezamos en algunas ocasiones hasta desarrollar un mecanismo de autocompasión, a sentirme lamentable por mí mismo, por mí misma. Esa frase, no tengo a nadie, es muy significativa porque demostraba en este hombre el estado de soledad, de tristeza y de frustración que tenía. Pero hay otra frasecita en ese versículo que quiero que, si tienes tu Biblia en tus manos, tú también subrayes en esta noche. Y si no tienes tu Biblia, acompáñame con tu mente, no te distraigas con nada y escucha esta frase que voy a volver a repetir del versículo que estamos leyendo. Y dice, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Y cuando trato de hacerlo. Mis queridos amigos, amigas que me acompañan hoy. Nosotros siempre creemos que podemos por nuestras propias fuerzas hacer cosas para nosotros mismos. Creemos que tenemos la capacidad de poder por nosotros, por ese yo de nosotros, hacer algo. Este hombre declara allí que él había tratado de hacerlo. Es posible, y ponme atención a lo que voy a decir en este momento. Es posible que tú también has tratado de hacer muchas cosas en tu vida para superar esos renglones de la historia tuya personal que no te gustan,
que te hacen sufrir, esas situaciones del pasado que no han sido superadas, que no han sido enfrentadas, esos asuntos que no han sido resueltos. Tal vez tú has creado tus propios métodos y encuentras a estas alturas de tu vida que ninguno de esos métodos te ha dado resultado, porque no puedes por tus propios méritos. No puedes. Necesitas que alguien te ayude. Necesitas que otro venga y te ayude a ver, a aclarar, a decidir, a pensar, para que puedas mirar el panorama de una forma diferente y puedas encontrar las soluciones que Dios tiene para todas esas situaciones de tu vida que hasta este momento no han podido ser resueltas y que es muy posible que te tengan atados a tu pasado y no te dejen avanzar en la vida hacia el plan, hacia la vida abundante, hacia el equilibrio emocional que Dios te quiere dar, porque todavía tú sigues con tus propios métodos. Y cuando tratas de hacerlo, no puedes lograrlo. Por eso, el Señor Jesús le hace la pregunta a este hombre: ¿tú quieres ser sano? Porque Jesús, sabiendo todo el esfuerzo que él había logrado, conociendo toda la frustración que él tenía, conociendo toda la situación que circundaba los 38 años de sufrimiento de este hombre, Jesús sabía que era el momento en que él dejara de hacer las cosas por sí mismo y empezara a confiar en Jesús. Era el momento en que él tuviera que reconocer que por sí mismo no lo había podido lograr y que aunque nadie lo iba a ayudar, había una oportunidad que se le estaba presentando y estaba frente a él, cara a cara con él, y posiblemente él no lo reconocía. Yo no sé si cuando Jesús le hizo la pregunta, ¿tú quieres ser sano?, él entendió que quien le preguntaba era el que había sanado a muchísimos. Porque dice la Escritura que por donde quiera que Jesús pasaba, había enfermos que venían, que algunos simplemente lo que querían era tocar su manto. Y todos los que fueron llevados a él recibieron la sanidad. Pero posiblemente la condición espiritual, física y emocional de este hombre no le permitió identificar completamente a Jesús. Y tal vez cuando Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano?, este hombre hasta de pronto, digo yo, la Biblia no lo dice, pero con el perdón de que no lo dice, yo me atrevo a decir, ¿será que él pensó, bueno, si usted me mete y me empuja, si el agua se mueve en este momento y usted me carga y me empuja y me lleva, puede ser que yo sea sano? Pero quiero decirte que los métodos de Jesús no son como los de nosotros. Las cosas no son ni a tu manera ni a mi manera, son a la manera de Jesús. Él tiene una forma de hacer las cosas. Él tiene el secreto. Él es el gran sanador. Lo fue para aquel hombre y lo es para ti y lo es para mí y lo es para cualquiera de la raza humana que en este momento esté paralizado por una vida de pecado, por una vida inservible y que ha hecho muchísimo por salir de ese estado y no lo ha podido lograr porque lo ha querido hacer a su manera. Y en ese momento el Señor Jesús le habla a este hombre para decirle cuál es la manera de Jesús. Y en el versículo 8 dice que cuando Jesús escuchó eso le dijo, levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. 3 verbos, un mandato sencillo. Fíjate que no se puso Jesús a pedir explicaciones. ¿Desde cuándo estás enfermo? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Por qué te sientes tan despesadumbrado? ¿Por qué estás tan frustrado? No. Porque a Jesús no le interesa todas esas frustraciones y todo ese bagaje que nosotros traemos. A Jesús no le interesa, Él ya lo conoce.
Él ya lo sabe. El mandato fue sencillo, firme y conciso. Levántate, recoge tu camilla y anda. 3 verbos. Levántate de ese estado de depresión, de frustración, de autocompasión en el que estás. Recoge lo que tengas que recoger porque te lo vas a llevar y nunca más lo vas a necesitar. Y tercero, anda, sigue, comienza, transita por el camino por donde yo te voy a poner de ahora en adelante. Yo te voy a guiar por donde tú debes ir. Y dice el versículo 9 para concluir esta historia, que al instante aquel hombre quedó sano. ¿Cuándo? 10 minutos después, a la hora, no, al instante quedó sano. A veces yo me pongo a meditar un poco y a pensar, ok, como que trato nuevamente de traer la escena a mi mente y como que me ubico al lado de los personajes. En este momento me ubico al lado de ese hombre. Hace 38 años que está tirado sobre ese pedazo de tela o de sábana o lo que haya sido que fuera su cama en ese tiempo. Y cuando el Señor le dice, levántate, tú sabes una cosa, pues yo no sé, yo soy operada en las rodillas y para levantarme después de esas cirugías fue tan doloroso, muy doloroso. Yo le digo a mi esposo que esa operación de reemplazo de rodillas que yo tuve en mis 2 rodillas, me enseñaron grandes lecciones en silencio, lecciones del dolor. Y ese hombre que sus piernas no le habían servido para nada, por 38 años, ahora el Señor le dice, levántate, toma tu cama, anda. Y eso fue instantáneo, no tuvo ni que pensarlo, no se puso a pensar, pero espérate un momento, Señor, ¿tú estás seguro que yo voy a caminar? No, porque había aquí un elemento de fe, había aquí un elemento que requería fe y obediencia inmediata, lo mismo que Dios requiere de ti y requiere de mí para darnos esa vida abundante que Él nos ha prometido. Una fe y una obediencia inmediata. Al instante aquel hombre quedó sano y así que tomó su camilla y echó a andar. ¿Y sabes qué, amigo y amiga que estás conmigo en esta noche? Siguió caminando, caminó y caminó y nunca más dejó de caminar hasta el día de su muerte. No fue un milagro esporádico, no fue un milagro para cierto tiempo, fue para siempre. Hasta se olvidó del estanque, hasta se olvidó que no necesitó que nadie lo llevara al agua, porque estaba con el gran sanador y la orden vino del gran sanador. Yo quiero, para concluir este mensaje de hoy, decirte que ese mismo Jesús que en esa ocasión le dijo a este hombre que por 38 años había estado paralizado, a ti que quizás llevas mucho tiempo luchando con una vida de pecado, con una adicción, con una situación no resuelta, yo quiero decirte hoy, tengo buenas noticias para ti hoy. Tú puedes también escuchar a Jesús que te diga, levántate, levántate y sigue por el camino de la vida que yo te voy a llevar. Con fe, tú debes reconocer que el Señor tiene para ti una vida abundante. Te la quitó el enemigo, te envolvió en el pecado, en las cosas de este mundo, pero hoy este es el momento de tu oportunidad. Los estudiosos de la ciencia dicen que hay una íntima relación entre la mente y el cuerpo. Y que todas esas cosas que nosotros tenemos en nuestro bagaje emocional,
que no han sido resueltas, todas esas situaciones, tarde o temprano repercuten en nuestro estado de salud. El rey David lo sabía. Si tú lees en el Salmo 33, si lees en el Salmo 6, si lees en el Salmo 27, en todos esos salmos David expresa: mis huesos se consumieron, se me quitó el sueño, pasaba las noches llorando. A ti te puede estar pasando lo mismo que a David. Pero sabes, un día él también escuchó la voz de Dios. Un día él también recibió sanidad espiritual y físicamente también fue restablecido. Y yo quiero invitarte ya, en este momento, para que tú tengas un encuentro con el Señor, para que tú hagas tuyas esas palabras. ¿Quieres ser sano? ¿Tú también quieres tener una vida abundante? ¿Tú también quieres recuperar ese gozo, esa alegría, esa paz que solamente puedes tener si Dios está contigo? Pues sabes, así como el paralítico del estanque de Betesda, tú puedes hoy tener un encuentro con Jesús. Y Él te dice: levántate. Deja todo eso que te estaba haciendo daño y camina tomado de mi mano hacia la vida que yo te voy a dar. Y quiero decirte que no solo te promete una vida aquí abundante, feliz, en medio de toda esta situación que estamos viviendo, porque a veces se nos hace difícil percibir que el cumplimiento de esa felicidad que el Señor nos ofrece se pueda realizar aquí donde vivimos. Pues sí, yo quiero decirte que sí, que en medio de todo el caos que hoy tenemos, que hubo en el pasado y que habrá en el futuro, en medio de todo eso, tú y yo con Jesús podemos tener una vida abundante, una vida feliz. Si ese es tu deseo en esta noche, si te quieres levantar y salir de esa situación de frustración, de esa situación de ansiedad, de esa situación de desvalorización, yo te invito en este momento a que te tomes de la mano de Jesús. Él te está diciendo: levántate. Te voy a ayudar a levantarte. Vamos a orar. Buen Padre que estás en el cielo, un día, Señor, tú le diste la sanidad total, inmediata, completa a este hombre que por tantos años sufrió. Y tú sigues siendo, Señor, el mismo Dios que sana, el mismo Dios que perdona, el mismo Dios que restaura. Tú sigues siendo el mismo, tú no has cambiado. El deseo de tu corazón es que todos podamos tener una vida abundante, una vida plena, una vida satisfactoria, una vida transformada por el poder del Espíritu Santo. Y porque tú sigues teniendo ese deseo y porque tú nos ofreces hoy esa oportunidad de levantarnos de esa caída que hemos tenido y de comenzar a caminar tomados de tu mano, es que en esta noche te suplicamos que seas con cada una de las personas que está unido conmigo en esta oración. Tú les conoces, tú sabes dónde estás. Tú conoces las situaciones, los deseos de su corazón. No hay nada oculto para ti. Puede ser que haya muchas cosas ocultas para otros, pero no para ti. Por eso, Padre, cumple tus promesas de restauración, tus promesas de transformación y de vida nueva. Y cuando el tiempo no sea más aquí en esta tierra, ayúdanos a estar preparados para ir contigo a disfrutar de una vida abundante por toda la eternidad. Lo pedimos y lo rogamos con el perdón de nuestras faltas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.
Dios te bendiga y te ayude, que puedas disfrutar de esa vida abundante que Dios tiene preparada para ti.